A ver, pensemos en esto. ¿Cómo es que un abogado, un hombre de letras, termina al frente del Ministerio de Guerra de todo un país? Suena increíble, ¿no? Bueno, hoy vamos a desentrañar la vida de Carlos Jiménez Rebolledo, un personaje que fue justamente eso, un hombre lleno de contradicciones fascinantes en la historia de Venezuela. Y esa pregunta, la que acabamos de hacer, es la llave para entender este personaje. Su carrera fue un constante juego de opuestos. Por un lado el civil, por el otro el militar, el político y también el intelectual, siempre en esa dualidad. Para entender al hombre tenemos que irnos al principio. Vámonos a los antes, a sus orígenes. ¿Por qué desde el vamos, desde su juventud, ya vemos esa mezcla extraña? Por un lado, la acción, el campo de batalla, y por otro, el estudio, los libros. Y estas dos fuerzas, créanme, lo van a acompañar durante toda su vida. Imagínense, nace en Barinitas, en una familia de puros próceres de la independencia, o sea, ya venía con historia. Y su juventud, bueno, fue pura acción. Se mete en los levantamientos andinos y llega a ser capitán. Pero ojo, justo después de eso que hace, se clava en los libros y se gradúa de abogado y doctor en ciencias políticas. Así, de una. Desde el primer momento, era un hombre de armas y a la vez un hombre de leyes, una mezcla bastante particular. Y aquí es donde su carrera política realmente explota. ¿Cómo? Aliándose con una de las figuras más poderosas y controvertidas de la historia de Venezuela, nada más y nada menos que el general Juan Vicente Gómez. Y esa alianza, esa relación, se convirtió en su pasaporte directo al poder. Su lealtad a Gómez fue, digamos, a toda prueba, inquebrantable. Estuvo ahí en momentos supercríticos, como en La Conjura de 1906, que fue básicamente un complot para tumbar al gobierno de la época, y también respaldó el golpe de Estado de 1908. Y claro, esa lealtad tuvo su recompensa. Recibió puestos de muchísimo poder, como la presidencia del Estado Zamora, asegurando su silla bien firme en el círculo más cercano a Gómez. Pero bueno, todo esto era solo el comienzo. El cargo que de verdad iba a marcar su vida, su legado, estaba a punto de llegar. Y era un puesto que, si lo pensamos bien, no tenía nada que ver con su formación. O sea, un abogado y académico metido en, bueno, ya lo verán. 12 años. Pensemos en eso, 12 años, desde 1917 hasta 1929. Durante todo ese tiempo, este hombre de leyes, este civil, estuvo al frente de uno de los cargos militares más sensibles del país, ministro de Guerra y Marina. Sí, así como lo oyen. Y que nadie piense que fue un ministro simbólico, ¿eh? Para nada. Se metió de lleno. Supervisó la creación de algo tan importante como el Código Militar de 1923. Estuvo al mando de las Fuerzas Armadas en un periodo bien complicado. Y, lo que es clave, fue el encargado de ejecutar las órdenes del presidente Gómez, órdenes que, muchas veces, no eran nada sencillas ni populares. A ver, hablemos de una de esas órdenes que les mencionaba, porque aquí está el nudo de la contradicción. En 1928, por orden directa de Gómez, Jiménez Rebolledo cierra la Escuela Militar Nacional. La clausura. Fin. Pero la historia no se queda ahí, ni de cerca. Porque, increíblemente, tan solo 3 años más tarde, ¿quién creen que aparece como el principal promotor de una nueva escuela militar y naval, más moderna y todo? Pues sí, el mismo hombre que la había cerrado. Es una locura si lo piensan. Y este giro, este acto, nos muestra perfectamente sus dos caras. Por un lado, el político leal al régimen, que cierra la escuela porque se le ordenan para consolidar el poder. Y por otro, el administrador con visión a futuro, que entiende que se necesita una institución moderna para profesionalizar al ejército. ¿Ven la contradicción? Es fascinante. Ok, pero su historia no acaba con su salida del ministerio, para nada. Una vez que se aleja un poco del centro del poder, Jiménez Rebolledo le da rienda suelta a su otra faceta, a esa otra identidad que siempre estuvo ahí, la del intelectual. Él fue el ejemplo perfecto de lo que se conoce como el estadista erudito. ¿Qué es eso? Pues es esa figura pública que, después de una vida en la política o en el ejército, se dedica de lleno al mundo académico, a escribir, a pensar. Básicamente, cambió las órdenes militares y los decretos por los libros y las ideas. Y su aporte en este campo fue enorme. Miren, fue uno de los fundadores de la Academia de Ciencias Políticas. Fue senador. Estuvo al frente del periódico El Distrito y de la revista Billiken. O sea, nos deja claro que su influencia no se quedó solo en los cuarteles o en los pasillos del gobierno.
Y lo más interesante es que hasta logró unir sus dos pasiones. Escribió libros súper influyentes sobre historia y estrategia militar, como su famosa obra La maniobra de Carabobo. Ahí es donde se consolida su fama, no solo como político, sino como un verdadero intelectual militar. Entonces, volvemos a la pregunta del principio. ¿Quién fue realmente Carlos Jiménez Rebolledo? ¿El abogado? ¿El soldado? ¿El político leal? ¿O el intelectual? Y la verdad es que quizá la respuesta correcta es que no se puede elegir una. Probablemente fue simplemente la suma de todas esas piezas, la suma compleja y fascinante de todas sus contradicciones.